paso a este seminario Hacia dónde va Cuba, déjenme recibir a quienes han ideado este proyecto y a quienes desde el día de hoy compartirán con ustedes generosamente sus contactos para que tengan acceso a las mentes más brillantes del pensamiento liberal. Le voy a dar la bienvenida primero a José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad. José Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también a los asistentes y a todos los participantes de estos 3 días de jornada intensos que vamos a tener, particularmente a Frank, que fue el mentor de este foro, nuestro director del Centro Latinoamericano, que lanzamos hace apenas una semana con un conversatorio con Juan Gabriel Vázquez y el politólogo Marcelo Cavarossi. Y también particularmente agradecerle a Antonio, director para América Latina y el Caribe del IRI, que nos está acompañando en esta actividad por confiar también en nosotros. Y finalmente a vos, Gabriel, porque vas a tener que trabajar durante 3 días y fuiste muy generoso con nosotros en el armado y en la diagramación de todo este seminario. Así que bueno, agradecerles y espero que este material sirva para enriquecer el debate en torno a uno de los temas más trascendentales de la región, que es la cuestión Cuba. Gracias. No tienes nada que agradecer. Déjame ahora pasar a saludar a Frank Zimmerman. Frank, ¿estás ahí desde Nueva York? Hola, sí, ¿cómo estás? Saludos a todos. Hoy estamos como en los mejores momentos, ¿no? Vamos a recorrer el mundo, va a ser la vuelta al mundo en 2 horas y no en 40 días. La vuelta al mundo en un par de horas. Sí, gracias, Gabriel, un gustazo. Saludos a todos. Para mí, verdaderamente es un honor dirigir este centro de la Fundación con la que llevo años trabajando. La idea de este centro básicamente es brindar un espacio de análisis en torno a la problemática que trasciende fronteras, no solamente afecta a Argentina, Chile, a todos nuestros países. Y entonces con este centro que tiene un enfoque ya latinoamericano, trataremos de aportar el debate un poco más profundo, que aporte no solamente, está el tema Cuba, Venezuela, México, todos tenemos, y este debate que fortalezca la convivencia democrática, queremos básicamente proteger la libertad y la dignidad humana, y que prevalezca la justicia sobre la violencia. Nuestros países están todos llenos de violencia. En muchos casos, lamentablemente, Cuba ha sido clave en exportar este modelo fallido. Así que nada, les agradezco a todos los que están, al grupo, al equipo de la Fundación, a todos los panelistas, a Antonio de IRI y al resto que nos acompañen en los próximos días, o sea, hoy el resto, un par de horas más, mañana viernes y el sábado, y estén atentos porque estaremos muy enfocados en temas que nos aquejan a distintas partes del hemisferio. Así que saludos y gracias por estar presentes hoy. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de acercarme a todas estas mentes que a lo largo de 3 días van a compartir con nosotros su conocimiento. Gracias a Federalismo y Libertad. Y desde el IRI apoyamos, ¿no?, estos tipos de espacios que buscan, no sé, reflexionar sobre las realidades de nuestro continente y para avanzar en importantes retos como la libertad, la igualdad y, como habías dicho, Gabriel, la democracia de esta parte del mundo que tiene aún esa gran deuda, ¿no?, con sus ciudadanos. Creo que la pregunta que nos convoca hoy, ¿no?, ¿hacia dónde va Cuba?, es una pregunta, bueno, muy, muy pertinente, ¿no?, porque estamos en un momento muy clave en la historia de nuestra región, un momento en la que las fuerzas sociales y los ciudadanos están demandando cambios serios, y eso es algo que, bueno, que no podemos negar en realidad. Hoy América Latina se encuentra, como muchas otras partes del mundo, ¿no?, en una encrucijada, ¿no?, en un crossroads.
¿El de seguir el camino de los proyectos autoritarios o el de seguir el sendero de la libertad, del desarrollo, el progreso, bueno, la democracia? Y eso es algo en lo que debemos trabajar. Los cubanos no tienen libertades económicas. Los espacios para la libertad son muy pequeños y todo el mundo depende del Estado. Cuando tú naces ya sabes qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar y cuándo te vas a morir. El Estado totalitario asigna papeles y roles. Esto se está haciendo en Cuba desde que en el año 1959 empezaron a robar la propiedad privada a los cubanos que habían tenido ahorros y que habían desarrollado empresas y negocios en los 50 años anteriores de existencia de la República. Arruinaron al país, confiscaron los depósitos. Allí se produjo el primer corralito de toda América Latina y además lo hizo el Che Guevara, que tenemos la tradición de que fue un auténtico destructor, no solo de vidas humanas, sino de empresas. Acabó con el Banco Central de Cuba, las reservas que tenía Cuba, las reservas de oro, que sostenían el peso cubano antes del año 59, el Che Guevara las liquidó. Hizo todo tipo de experimentos locos en materia industrial, quiso producir una especie de sustituto de la Coca-Cola, que acabó siendo un veneno. Bueno, un auténtico desastre. Bueno, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo eran aquellos tiempos iniciales. Esa ola de confiscaciones se extendió hasta el año 68, una década prácticamente en la que el capital productivo del país pasó de manos privadas a manos públicas. Y los cubanos se empobrecieron, dejaron de tener patrimonio, la riqueza era perseguida. Cualquier persona que acumulaba beneficios era condenado a prisión, porque además, como había mecanismos de delación, chivatos de comités de defensa de la revolución, la gente iba a la cárcel por ese motivo. Y en el año 69, Fidel Castro, que se creía en la cumbre de su proceso revolucionario, lanzó la idea de una zafra de 10 millones que fue un auténtico fracaso. Y fue un fracaso porque obligó a todos los cubanos a trabajar en la caña de azúcar. Cubanos que trabajaban en periódicos, cubanos que eran músicos, cubanos que tenían restaurantes o que trabajaban como camareros, todo el mundo tenía que trabajar en la caña de azúcar y eso es antieconómico, porque el que no trabaja en la caña de azúcar no tiene por qué trabajar en la caña de azúcar, pero él quería llegar a 10 millones y el resultado fue un fracaso. Ese fue el primer gran fracaso de la revolución comunista. No llegar a 10 millones de toneladas de azúcar. Porque a partir de ese momento Fidel Castro, como enfermo mental que es, o que era, decidió acabar con el azúcar y le puso fin a comienzos del siglo XXI cuando cerró los últimos ingenios azucareros que existían en Cuba, acabando con uno de los sectores más importantes de la economía cubana, por el que Cuba había sido reconocida a nivel mundial como una gran potencia azucarera. En los años 50, Cuba era el segundo productor o el primer productor mundial de azúcar y en exportaciones de América Latina era el primero en exportaciones per cápita. Eso lo acabó de destruir Fidel Castro. El capital per cápita en Cuba se ha contraído un poco más de un tercio entre 2014 y 1989. El otro dato dramático, que recién lo escuchamos desde otra perspectiva, es la caída de la productividad. O sea, la productividad cubana es muy inferior, por ejemplo, a la de República Dominicana. Ahora, todo esto lo hubiéramos podido hacer en el 2019 sin saber que existía el COVID y toda esta tragedia a nivel internacional. La economía cubana, ¿cómo sobrevivía? Sobrevivía en base a 4 fuentes muy básicas. La primera era la remesa de los exiliados, de los familiares de los que permanecen en Cuba. La segunda era el turismo, que era una fuente muy importante. La tercera era Venezuela, durante el tiempo que estuvo disponible Venezuela, o sea, hasta el 2014. Y antes, como bien explicaba nuestro panelista anterior, la Unión Soviética entre el 61 y el 91. Venezuela tampoco está más. O sea, las remesas han menguado, mi cálculo es alrededor de la mitad, el turismo ha desaparecido, ni Venezuela ni la Unión Soviética están disponibles, quizá lo único que queda son los servicios médicos como exportación. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la pospandemia? Bueno, yo diría 2 cosas. El shock tiene que haber sido sobre una economía muy empobrecida. El shock
tiene que haber sido y tiene que estar siendo dramático. ¿Por qué? Porque al quitarse los ingresos de divisa, la economía no tiene más remedio que contraerse. Y en una economía ya muy contraída, los padecimientos tienen que ser de carácter extraordinario. Sobre todo cuando el campo no puede proveer la alimentación y cuando no existen otro tipo de exportaciones que las que he mencionado. Bueno, el níquel puede ser también. Yo diría que la pospandemia va a ser también larga, o sea, el proceso de recuperación del turismo, de las remesas, de la economía mundial va a tomar tiempo. O sea, algunos países para el 22 recuperarán lo del año 19, otros en el 23, otros en el 24. Esto es, la pandemia actúa como un gigantesco mecanismo de contracción sobre una economía ya contraída y que, me parece a mí, solo con reformas muy profundas en sus incentivos, en sus reglas monetarias, en sus reglas fiscales. Por ejemplo, yo he visto cómo el Banco Central de Cuba provee de recursos al Tesoro, es decir, es como una segunda tesorería. Bajo esa regla es natural que existe una tendencia a buscar la moneda extranjera, aunque sea un delito enriquecerse o tener moneda extranjera. Me parece que esa realidad es el rasgo más destacado que yo quisiera poner hoy frente a ustedes. Y deciden estos muchachos, que son muy jóvenes, deciden hacer una pequeña película. Ya estamos en el año 61. Una película sobre la vida nocturna de La Habana. Pero no tratan de captar, por ejemplo, lo que queda del antiguo esplendor de la ciudad, de sus cabarets que todavía funcionan, o de las fiestas privadas que pueden sobrevivir a una burguesía que ya está desertando masivamente. No, quieren ir a sitios marginales, populares, y es una especie de cinema verité. Ellos quieren simplemente dejar que la cámara capte lo que ven en estos centros, que son unos pequeños cabarets, casi todos con músicos negros, en el puerto o en una de las playas de la ciudad. Y esto es muy ingenuo, pero esto ocurre poco después de Bahía de Cochinos y cuando ya Fidel Castro ha declarado el carácter socialista de la revolución. Entonces, cuando ellos quieren exhibir este film en los cines, el recién estrenado Instituto Cubano del Cine les niega esa posibilidad. Entonces ellos hacen un reclamo con toda la buena fe y también lo discuten en la Unión de Escritores, pero no se llega a ningún acuerdo hasta que, como respuesta a esta especie de crisis que se ha producido y que tiene que ver con la libertad de expresión, Fidel Castro convoca a una reunión con los intelectuales en la Biblioteca Nacional. Esto es junio del año 61. Esa reunión ha de haber sido un parteaguas en la relación entre el régimen y la intelectualidad. Absolutamente. Y entonces son tres jornadas, 3 días, al final de las cuales Fidel Castro hace su famoso discurso a los intelectuales, cuya tesis se resume en esta frase: con la revolución, todo. Contra la revolución o fuera de la revolución, ningún derecho. Y ahí Muero por saber quiénes dijeron, pues entonces nada. Bueno, realmente nadie. Nadie. Yo eso lo discutí en un ensayo una vez. ¿Por qué? Porque ya los que van a esta reunión son... Ya eran parte. ¿Eh? Ya eran parte. Sí. Además, sí. Porque si hubieran sido realmente gente que cuestionaran esto, Fidel Castro no acude ni los invita, manda a la policía. Lo primero es la planificación de las carreras que se van a estudiar. En Cuba las carreras llegan por cuotas.
Te voy a poner mi caso exacto. Por ejemplo, yo cuando terminé el preuniversitario quería estudiar artes plásticas. Yo quería ser profesor de artes plásticas. Cuando estaba en el servicio militar, llegaron unos señores de la Unión de Jóvenes Comunistas y me dijeron que esa carrera de artes plásticas y otras carreras relacionadas con las carreras pedagógicas ya no se iban a estudiar, porque la revolución necesitaba profesores generales integrales. Y teníamos dos opciones: o irnos a estudiar profesores generales integrales o pasar otro año más de servicio militar porque renunciábamos a la carrera universitaria. Así me lo hicieron a mí y a muchos otros que estábamos en ese año de servicio militar, y se lo hacen todos los años a estudiantes cubanos. Aquí, por ejemplo, tú te enfrentas a unos exámenes, aquí en España te enfrentas a unos exámenes para estudiar, no sé, periodismo, y si los apruebas, vas a estudiar periodismo. En Cuba llegan cuotas de carrera de periodismo, porque son los que el gobierno necesita. Y además de eso, tienes que cumplir una serie de requisitos político-ideológicos, en el caso de periodismo, para estudiar periodismo. En el caso de la medicina, el gobierno necesita exportar médicos. Por tanto, es una formación prácticamente en serie, en masa, de médicos para luego exportarlos y sacarles beneficio económico fuera del país. En cualquier caso, la formación de carreras universitarias en Cuba responde a las necesidades del Estado. No es una formación libre que cada persona quiera elegir qué carrera va a estudiar. No, hay una cuota de carreras que las personas pueden acceder o no según esa cuota. 50% más uno fue una iniciativa que es una iniciativa que lanzamos hará cuestión de 2 meses, causó un impacto instantáneo en la primera semana. Solo en las 2 primeras semanas se sumaron 1.500 personas. En este tiempo cogimos un paquete de quejas y sugerencias válidas para perfeccionar la iniciativa y estamos en el proceso de implementar estas mejoras para un relanzamiento mucho más fuerte y que no vuelva a parar. 50% más uno es muy interesante porque es una herramienta diseñada para que los cubanos nos ayudemos juntos a conseguir la democracia en Cuba. Tiene además un componente educativo muy importante porque en su proceso de desarrollo nos prepara a todos para esa democracia, teniendo en cuenta un factor clave, que es el daño antropológico que la dictadura le ha causado a los cubanos. 50% más uno nos pone frente a ese daño antropológico, y solo si los cubanos logramos evolucionar en esos traumas, vamos a poder entonces de manera más fácil conquistar esa democracia. ¿Y de qué manera? ¿Cómo funciona la herramienta, Luis? Ahí vamos. ¿De qué manera nos pone frente a este daño antropológico y cómo se ve además el componente educativo? 50% más uno. Lo primero es que no es un partido político, no es un nuevo movimiento de liberación, no depende de un líder, más bien responsabiliza a cada cubano, no impone tampoco una sola solución única y salvadora para el asunto cubano, sino que pone sobre la mesa todas las propuestas y las somete al voto soberano de los cubanos. Entonces, a partir de eso, en la práctica, ¿de qué se trata? Muy sencillo. La iniciativa tiene una página web para los cubanos que viven fuera de Cuba, una aplicación offline que funciona sin internet para los cubanos que viven dentro de Cuba. A través de esta página web y esta aplicación offline, los cubanos manifiestan lo siguiente: estoy de acuerdo con un cambio de sistema político basado en una transición hacia la democracia, donde se establezca una nueva constitución que respete los intereses y necesidades políticas, económicas y sociales de todos los cubanos. Ponen sus datos, sus firmas, y esto se guarda en una base de datos. Ahora, todo esto nosotros lo ponemos al servicio de todas las organizaciones políticas, de todos los grupos artísticos, medios de prensa, proyectos, influencers, periodistas, en fin, de todos los que quieran la democracia en Cuba. No importa si tienen ideas diferentes, puntos de vista encontrados, lo importante es la democracia, que es lo que queremos todos. Sí, mira, los intelectuales debieran jugar un papel crítico, pero desgraciadamente fue maravilloso escuchar a Vicente Cherry. Habría que dejarle a él toda una hora hablando. Es maravillosa esta oportunidad. Qué grandes anécdotas, ¿verdad? Qué grandes anécdotas. Y la función de un intelectual depende del concepto, se ha movido, se ha forzado, se ha cooptado por la izquierda. No olvidar que algunos regímenes de derecha tuvieron que gritar en un momento determinado: abajo la inteligencia o muera la inteligencia. Estoy hablando del franquismo. A ese grito, por supuesto, lo que estaba queriendo decir era, consideraban que la inteligencia o la intelectualidad solamente quería una cosa, que era la destrucción del sistema de mercado y la democracia representativa, por considerarla parte de una tradición en decadencia, burguesa, capitalista, hasta occidentalista, vaya.
Entonces, es un concepto muy complejo, pero si lo vamos a reducir a nuestro presente, yo te podría decir que un intelectual sin función crítica no es un intelectual. O sea, usted ama su país, usted ama su presidente, usted ama su sistema social, entonces usted tiene que inventarse algo para criticarlo, o usted no es un intelectual. Usted es un novelista. Las redes sociales son un boom, es una cosa increíble, porque si en Cuba en los años 60 la gente iba presa, caía en el presidio, y esa gente eran las personas más desgraciadas que te puedas imaginar, porque eran personas que estaban condenadas a un olvido total. Nadie hablaba de ellos, nadie se atrevía a hablar de ellos. Eran personas que estaban prácticamente a merced de todo el mal que les pudiera acontecer. Y hoy esto ha ido dando un vuelco, y con esto de las tecnologías ya hay mucha gente que tiene voz y mucha gente que está levantando y alzando la voz y contando la verdad. Yo, como en mi caso, yo empecé un canal en YouTube porque yo quería dejar las memorias mías como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Dije, bueno, para el día que yo no esté, para mis hijos, mis nietos, no sé, o que quede, y eso queda en la nube y ya es un testimonio que uno deja, es algo provechoso. Pero poco a poco entonces la gente me escribió y empecé a ser un poco más proactivo, quería hacer un proyecto más proactivo, y empecé ya un proyecto con más denuncia, con más... Entonces, ¿cuántas veces te han detenido? Bueno, de detenerme son tantas que son cientos. Prisión. ¿Cientos de veces? Sí, cientos detenido, de veces. Bueno, ¿y encarcelado? Cientos. Encarcelado con sanciones, con causa, 2, aunque en una ocasión pasé un mes que ya me daban ellos, cuando digo ellos, la policía política, me daban ya como revocado, porque en el 2003, cuando la Primavera Negra del 2003, me condenaron a 25 años de prisión. La Fiscalía Comunista, el Tribunal Comunista, o mejor dicho, la Fiscalía me pedía pena de muerte. El tribunal me terminó condenando a 25 años de prisión. Pasé 8 años en prisión. Nos liberaron con una licencia extrapenal de carácter especial. Y en el 2012, por acciones de protesta pacífica que organicé antes y después de la venida o de la visita a Cuba del Papa Benedicto XVI, me encarcelaron, me tuvieron un mes encarcelado y me dijeron que iban a revocarme la decisión anterior de licencia extrapenal y que los 17 años que yo debía de prisión al Estado cubano, pues lo iba a cumplir por mis acciones, según ellos, desestabilizadoras y así que constituían, según ellos, que estaba organizando, financiando y participando de desórdenes públicos. Al mes, por las presiones del exterior, me liberaron, pero luego me levantaron una causa por un supuesto delito fabricado completamente de tentativa de asesinato contra un capitán de la policía política, contra un verdugo de nuestros activistas, que tiene activistas nuestros incluso marcados por las golpizas que le ha propinado por toda la vida, para toda la vida. Como eso no prosperó porque no encontraron un testigo en contra mía y sí aparecieron decenas de testigos a favor mío, pues me liberaron. Y ahora, en el 2019, me fabricaron un delito de secuestro y lesiones contra un individuo que nos infiltraron en nuestras filas para preparar esa falsa acusación y me condenaron después de 6 meses en prisión, la peor prisión que he pasado, por la tortura física y psicológica, golpes, arrastrarme por el piso, esposado, dejarme al sol del mediodía sobre hormigas bravas, las necesidades, el hambre en calzoncillo y camiseta durante 6 meses, porque me negué siempre a ponerme el uniforme de recluso común y por eso tuve que pasarme todo el tiempo en calzoncillo, en ropa interior. Y me terminaron condenando a 4 años y medio. Es decir, suspendieron la sanción de prisión con internamiento por prisión domiciliar gracias al apoyo y la solidaridad del exterior. Si no, estuviese todavía en prisión. No hubiese salido y eran 4 años y medio a cumplir. Y a cada rato me amenazan cuando me detienen. Ya me han detenido 2 veces después de esa sanción y me han dicho que en cualquier momento me revocan la medida porque yo sigo haciendo lo que ellos llaman contrarrevolución, que no es más que defender los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollar actividades
pacífica encaminada a defender esos derechos, a tener en Cuba un sistema democrático, un sistema verdaderamente libre, con economía de mercado, con respeto a todos los derechos humanos y el activismo social que realizamos. El régimen es tan cerrado y el régimen se comporta de una manera pero tan retrógrada, tan abusiva en materia de derechos humanos, que el régimen detiene a ancianos indigentes, porque el hambre y la miseria en Cuba van creciendo de día en día. La situación cada vez es más crítica, al punto que cuando leía el título, el tema del seminario, decía ¿hacia dónde va Cuba? Yo me decía, ¿hacia dónde nos lleva el régimen y hacia dónde necesitamos o deseamos los cubanos ir? Déjenme darles la bienvenida a nombre del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Este es el foro ¿Hacia dónde va Cuba? Y este es nuestro segundo día. Ayer ha sido fantástico. Hemos tenido mentes brillantes y de primera línea. Me encanta poder compartir con ustedes este momento que sin duda será inolvidable. El objetivo de esto es abrir la discusión sobre uno de los países que, aunque parece aislado, tiene una gran influencia en el continente y en buena parte del mundo. La razón por la que esa influencia es tan fuerte es, permítame ponerlo en términos coloquiales, por su rareza, por su destemporalidad. Lo que sucede hoy en Cuba está tan fuera del contexto mundial que resulta por eso mismo un objeto de estudio. No quiero dar muchas más vueltas el día de hoy. Vamos a empezar igual que el día de ayer. Déjenme darle la bienvenida a José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación. José Guillermo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda jornada y gracias a los panelistas que nos tocan hoy. La verdad que ayer fue una experiencia muy enriquecedora. Al final también el testimonio del presidente de la Unión Patriótica de Cuba fue muy inspirador, así que tuvimos una combinación de voces nuevas con referentes importantes y hoy tendremos también referentes muy importantes, así que quiero agradecer especialmente a los panelistas de hoy, entre ellos a Isla Molina, a Carlos Alberto Montaner y a tantos otros que nos van a Guillermo Lustó y tantos otros que nos van a acompañar el día de hoy y también mañana. Y de vuelta reiterar el agradecimiento a Frank, que es el director del centro, que es el que hace posible que esto se lleve a cabo. Y gracias a vos. Nada que agradecer. Querido Frank Zimmerman desde Nueva York, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Gabriel. Saludos a todos, saludos a ti en especial. Y nada, aquí estamos un segundo día, muy contento, agradecido con todos los que ayer nos acompañaron en este gran seminario, conferencia sobre Cuba. Y es un lujo para nosotros contar con tantos oradores como contamos ayer y en el día de hoy. Bueno, Isla Molina, que es un referente que admiramos, estimamos, cuyo testimonio es muy importante, al igual que Ariel, Omara, Carlos Alberto, que es otro de nuestros referentes claves y que tiene tanto que decir sobre este tema. Y nada, los agradezco que nos hayan acompañado ayer, que nos acompañen hoy y que sigan acompañándonos en estas cosas para que, más allá de los cubanos, sino todos los demás del hemisferio conozcan verdaderamente un poco más de este pequeño país que tanto ha hecho y no necesariamente para bien, lamentablemente, y tenemos que difundir la verdad sobre Cuba. Así que gracias y acompáñenos en el resto del programa de hoy. Muchas gracias, Frank. Entonces, como les decía al comienzo de esta conversación, es básicamente eso que acaba de recordarnos Frank Zimmerman en este instante. Este no es un programa hecho por y para cubanos. Este es un programa para abrir la discusión de manera global, en tanto esta bendita herramienta del Internet nos lo permite. Por tanto, yo aprovecho para hacerme delante de esta cámara preguntas que se hacen muchas otras personas. Entiendo que esto que sucedió contigo no es un hecho aislado, ¿es correcto? ¿Así te consta que esta práctica ha sido extendida?
Me consta que hay dos personas, dos damas de blanco que me contactaron aquejándose de que ellas habían sido infectadas por VIH, probablemente en alguna de las manifestaciones a las que ellas acudieron, pero que evidentemente ellas no tuvieron ninguna herramienta para poder practicar ninguna prueba diagnóstica ni ninguna prueba de datación, incluso ni conocían el tipo de cepa de HIV que habían contraído. Y Pero ¿cómo es que fueron inoculadas en una manifestación? Ellas no saben, ellas lo que saben es que ellas estaban casadas con sus maridos y que no habían tenido relaciones extramaritales con nadie, y sus maridos fueron los primeros que se convirtieron en sus verdugos, que las acusaban de prostitutas, y fueron también golpeadas en un caso, y en otro caso discriminadas justamente por su marido y por su propia familia, como si fueran mujeres malavidas. Y ellas, simplemente te puedo decir lo que ellas me contaron. El otro caso que yo pude ver, yo no puedo dar fe de estos dos casos, porque además estas dos personas tienen miedo de que sus nombres aparezcan en la luz pública, pero hay un caso también que ha sido reportado. Si bien no fundamentadas las pruebas, lo que se sabe es que la señora Xiomara, opositora política, más que opositora política, diría yo, que un miembro de la sociedad cívica y civil cubana que se solidarizó con los presos políticos, en los cuales tuvo familiares y en lo que se convirtió ella misma, y en la prisión adquirió el bacilo de Koch, desarrolló la tuberculosis. Pero eso es algo que también ocurre típicamente en las prisiones en Cuba por las malas condiciones higiénicas, no precisamente porque se haya tratado de inoculado, claro. Sin A ver, embargo, mi obligación es preguntarte detalles para comprender esto y para que alguien que no es científico, como no lo soy y como probablemente no lo es la mayoría de las personas que lo ven, es cómo es que consta que fue inoculado de manera en el torrente sanguíneo por medio de una inyección y no. Permíteme, la duda es genuina y se la harán muchas, y es una pregunta que se harán muchas personas que nos ven. ¿Cómo saben que fue inoculado por medio de una inyección y no a través de una relación de riesgo? bueno, el HIV provoca la enfermedad, una enfermedad infecciosa que tiene tres fases. Tiene la fase aguda, que es una fase que no es asintomática, es decir, se manifiesta como si fuera una especie de gripe, que en casos muy particulares, solamente cuando hay inóculos muy grandes, se desarrollan esputos parecidos a la tuberculosis. Y esto dura aproximadamente 15 días. Hay algunos anticuerpos humanos que se desarrollan contra el virus solo en ese momento, y luego se transita. Esta fase dura muy poco tiempo. Normalmente cuando se contrae por relaciones sexuales, se adquiere en el lapso de los 15 días, sobre todo entre los 15 días y los 45 días de haber sido expuesto a la enfermedad. Luego viene una fase que es la fase aguda de la fase crónica de la enfermedad, perdón, que esa fase puede durar hasta 10 años y es una fase normalmente asintomática, en la cual el organismo y su sistema inmunológico está luchando contra el virus. Bueno, y la fase de SIDA, que es cuando ya es básicamente irreversible o pocas posibilidades de poder recuperar el sistema inmunológico del paciente. Entonces, todas estas fases están caracterizadas por anticuerpos que desarrolla el huésped contra el virus, y eso permite, a partir de diversos tests bioquímicos y sobre todo de naturaleza inmunológica, como por ejemplo un test que se llama el Time Since Infection, en el cual se valora los tipos de anticuerpos que se expresan. ¿Cómo se expresan estos anticuerpos? Ahora no tengo compartida la pantalla, pero si te fijaste en mi presentación, hay una curva, un diagrama que se ha reconstruido sobre la base de la población que ha sido enfermada con el VIH, y este diagrama va dando la idea que, acorde con los tipos de anticuerpos que el huésped expresa y sus concentraciones, se pueda ubicar el margen de cuándo es que ha sido básicamente infectada esta persona. A esto se le suma
claramente, a esto se le suma claramente el hecho de constatar relaciones sexuales. Es decir, hay otro test que se llama el Change Since Infection, que te permitiría saber con un % de credibilidad de más de 95% quién contagió a quién. Es decir, normalmente las personas que son contagiadas en países democráticos, no así en Cuba, tienen o no la posibilidad de esclarecer con qué otras personas han tenido relaciones sexuales. Claro. Y estas relaciones sexuales, cuando son protegidas, la probabilidad es nula. Y para que tengas una idea de qué pocas probabilidades hay de transmisión de esta enfermedad en corto tiempo, es que la posibilidad de hacerlo por relaciones sexuales o entre homosexuales es de menos, normalmente de un 1% sin usar ningún método de protección. Okay. Entonces, son muchos aspectos que se van juntando. Que prueban lo que tú dices. Que van juntando e inclusive la primera, la cota superior es que cuando yo entré a la prisión en Cuba, a todos los prisioneros de la índole que sea, se le aplica un test de HIV. De manera que cuando tú entras a la prisión, ellos te clasifican en negativo o positivo. Si tú eres positivo, bien, vas a una galera donde están ese tipo de presos, o y si vas no, a una otra prisión específica. Pero también tú podrías decirme, pero bueno, tú pudiste haber cogido la infestación el mismo día que entraste o el día anterior. Mira, si mi objetivo no es juzgar nada que haya sucedido ahí, bien, sino entender cómo sucedió, ¿me explico? Claro, claro, pero está muy bien, porque resulta que después ellos mismos me entregan, cuando me dan el alta de mi huelga de hambre y de sed, ellos me entregan un resumen de historia clínica donde ellos me habían practicado un día, casualmente el día que ellos habían tratado de hacer una tortura psicológica conmigo, que fue lo que yo entendí, para perder el equilibrio y sentir como que me estaba muriendo y abandonar la huelga de hambre y de sed, que fue el día 25 de junio del 2018. Ellos casualmente me entregan en la historia médica, cuando yo salgo, que ese día me habían practicado un test de HIV. Después que ya llevaba 3 días en el hospital, ese día casualmente. Explícame, Omar, por favor, el proceso de deterioro de tu relación con la academia en Cuba. Tiene que ver con lo que te estaba contando. O sea, en la medida, si en algún momento los estudiantes te preguntan por la autonomía universitaria, ¿qué cosa es la autonomía universitaria? Es un término prohibido. O sea, está mal visto que se hable de la autonomía universitaria porque en teoría existe. Lo que pasa es que nunca se menciona que a nivel legal es una reforma y que de hecho no hay tal autonomía. Sin embargo, salen los académicos, los directores de la academia en Cuba, la nomenclatura a eventos en América Latina, en Argentina, en México, salen a eventos de autonomía universitaria. Y ellos venden la universidad cubana como una universidad autónoma cuando no es así. Incluso en esta investigación, o sea, a raíz de mi expulsión y un artículo que publiqué en la revista Foro Cubano del programa Cuba, en la Universidad César Poleda en Colombia, ellos me invitan a un evento sobre democracia en la región, hacia dónde va la democracia en la región y el caso cubano, algo que guarda cierta similitud con lo que ustedes están haciendo ahora. Y yo hablé del tema de la censura. Empezamos a hablar varios académicos y de ahí con Sergio Ángel Vaquero, el director del programa Cuba, surge la idea del Observatorio de Libertad Académica para Cuba. O sea, empezar a monitorear estos casos. Casos como el mío, casos como el de mi hermano, Carta Zanella, algunos amigos cercanos a mi gente. Y esa investigación es que nos damos cuenta meses después, como te decía, con las elecciones de la propia FEO, desde meses después de que triunfó la revolución. O sea, te despegas, te deslindas milimétricamente de la postura oficial, tocas temas sensibles, ni siquiera, digamos, con una proyección opositora, frontal, sino que como historiadora, que fue mi caso, toco temas incluso que tienen que ver con la cultura cubana y que están relacionados con sucesos históricos, como puede ser la implantación de la autonomía universitaria, como pueden ser las luchas estudiantiles, y ya entonces estás medido milimétricamente y lógicamente, si tienes además una postura como la mía, a raíz de lo que pasó con mi hermano, una postura denunciadora,
una postura con una visibilidad en los medios que son contrarios al castrismo, entonces sencillamente la sentencia está firmada, es cuestión de tiempo. Paradójicamente, nunca enseñan esta ley del 62, la reforma del 62. No hay un solo caso, y son cientos de casos, no solo de persecución política, persecución por motivos religiosos, por orientación sexual. No hay un solo caso en que le hayan puesto a uno de los censurados, a una de las que sea, viene dada por motivos administrativos en la mayoría de los casos. Mara, O sea, déjame el tema de la preguntarte. violación de la autonomía no se menciona. Déjame preguntarte, el tiempo se nos acaba. ¿Cómo te reinventas como profesional? ¿Cómo sigue adelante tu vida profesional después de esta ruptura? Tenemos ya casi que terminar. Ahora este proyecto, fíjate que incluso develando lo que me pasó y explotando lo que me pasó, la propia desgracia, eso es lo que me ha devuelto a la academia. Antes estaba dedicada a terminar proyectos de investigación que por cuestiones de tiempo, mientras estuve en la academia, no pude terminar, y que ya tengo del lado de acá y pensé dedicarme a eso solamente, pero bueno, ahora el observatorio realmente me está llevando bastante tiempo, porque como te decía, de pensar que eran casos puntuales en determinadas generaciones, ya nos hemos dado cuenta de que es norma, ha sido norma la censura académica y son muchísimos casos, el equipo está sobresaturado y ya te digo, es un trabajo que empieza, tenemos 2 informes, creo que no va a acabar nunca, lamentablemente creo que no va a acabar nunca porque es mucha la historia que hay y mientras sigue el castrismo en el poder, vendrán otros casos. Bueno, te explico cómo comienza este tema. Fidel Castro llega con un plan preconcebido a Cuba, perpetuarse en el poder y establecer una base para a partir de esa base de entrenamiento, de operaciones, construir su patria grande latinoamericana. Para eso necesitaba banderas sobre temas sensibles, que favorecen, como son la educación y la salud, me refiero a la salud en este caso, que favorecido por un marketing nacional e internacional intenso, se lograra que a partir de esas banderas el mundo repitiera lo que el castrismo quería. O sea, utiliza un tema tan sensible como la salud, lo convierte en instrumento político, lo utiliza al interior de Cuba como elemento de sometimiento y al exterior de Cuba para justificar su dictadura y como por el objetivo expansivo. Y ahí instala 2 consignas éticas. Cuba es una potencia médica mundial, Cuba es un país de hombres de ciencia. Se reescribe la historia de Cuba, se desconoce que Cuba fue, y se pueden revisar los archivos de la FAO y la ONU, en la región uno de los países con mejor sistema de salud, con mejor universidad de la medicina, y sencillamente se inicia un proceso en que este tema es tomado como bandera, se reescribe la historia, se niega la realidad. Y como me dice que tengo poco tiempo, hubiera sido importante decir cuáles son las características sobre las cuales se instala este sistema de salud como instrumento político, qué características hubo desde el nacimiento de este proceso hasta el momento actual. No tengo tiempo, ¿qué tiempo tengo para saber? No tenemos hoy, pero yo quisiera, como le decía al comienzo de la comunicación, pero como ha estado un poco fallida la conexión, no sé si lo ha alcanzado a oír, pero las personas que nos están viendo el día de hoy son de lugares diversos. Y como bien dice usted, está sembrado en el imaginario colectivo, producto de un discurso propagandístico, la idea de que Cuba es una potencia médica. Resumiéndolo, diría usted, claro que resumiéndolo es una expresión un poco atolondrada en este caso, ¿diría usted que Cuba es la potencia médica de la que la gente habla? Para entender esto tenía que haber dicho otras cosas, pero bueno, no las voy a decir. Solamente te puedo decir lo siguiente, es inconcebible. Solamente basta el sentido común, y yo me di cuenta muy tempranamente cuando era estudiante de medicina, que un país cerrado, aislado, con profesionales desinformados, con daño antropológico, o sea, quebranto de la esencia del ser humano, pueda ser una potencia médica. Yo te voy a describir qué cosa es hoy el sistema de salud. Tenemos un sistema maltrecho, injusto, corrupto,
y además discriminatorio, porque hay un apartheid médico, porque hay 4 sistemas de salud en Cuba, uno muy bueno para la élite gobernante, sus familiares y sus amigos extranjeros, uno segundo para los extranjeros que no es tan bueno, y después el llamado sistema de salud público, que es el único que hay, que tiene a su vez dos subsistemas. Uno, porque ya todo lamentablemente se paga en Cuba, en las instituciones públicas se paga todo lamentablemente. Y las personas que pueden pagar de diferentes formas reciben mejor atención. Y en esas mismas instituciones lo que queda es para los desamparados cubanos que no pueden pagar. Esos son los 4 sistemas. Por eso te digo que es corrupto y además hay un apartheid en favor de los que pueden pagar. Los medicamentos de más insumos solamente pueden conseguirse con divisa. O sea, no es gratuita. No es gratuita, se necesitan divisas para poder comprarlo. Esas consignas éticas que Fidel Castro instaló, utilizando el sistema de salud como un instrumento de campaña política para el sometimiento interno de la población y para la expansión exterior y crear su patria grande latinoamericana, es una mentira. Cuba no es ni una potencia médica, ni un país de hombres de ciencia. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer es leerlo y rápidamente pasar la palabra a Guillermo Lustó, que también fue su amigo. Venga. Dice, celebro que este think tank argentino, estamos hablando de Federalismo y Libertad, le rinda tributo a un cubano que hizo de este país un destino permanente. Me consta porque me lo dije, él me lo dijo, que amó a la Argentina como a su patria natal. Entre los cubanos tuvo fama de abrirse camino en el terreno político hasta llegar al Congreso de los Diputados. Y entre los cubanos exiliados mencionan su nombre con cierta devoción, porque no son tantos los exiliados o hijos de exiliados que han conseguido hacerlo en donde les tocó arraigar. Algunos, por ejemplo, en Colombia, otro en República Dominicana, incluso en España, aunque en Estados Unidos son varios los que se han convertido en senadores, ministros y congresistas. Circulaba la anécdota entre los cubanos que la primera vez que Armando hizo uso de la palabra en el Congreso de Diputados argentinos fue para decirles que su función era enseñarle historia argentina a los allí presentes. Seguramente es una historia falaz, pero Armando estudió a fondo toda la historia argentina, dotado de la ventaja que le daba a conocer la realidad cubana y estadounidense antes de asomarse al país que lo acogió. Recuerdo nítidamente de lo que se quejaba de la educación cubana. Me decía Armando, nunca me hablaron de la Ilustración escocesa o de la Revolución inglesa que se adelantó un siglo a la francesa. Y era verdad. Armando Rivas descubrió la gran historia en Buenos Aires, de la mano de los liberales argentinos, cuna del estupendo pensador Juan Bautista Alberdi, padre intelectual de la generación que echó las bases de la Argentina desarrollada entre 1853 y 1930. Armando, en las charlas que daba en Miami, solía recordarles a los presentes que Estados Unidos era el heredero de la mejor tradición libertaria del planeta y que sin su ayuda los europeos y los latinoamericanos seríamos vasallos de los alemanes. Fue todo un verdadero carácter. Le encantaba cantar y lo hacía razonablemente bien. Quienes tuvimos el privilegio de estar entre sus amigos, no lo olvidamos. Muchas gracias. Casi que lo conozco. Yo lo conocí a Armando en el año 62,
cuando un juez amigo me dijo que tenía un gran economista cubano que estaba guardando coches en la Plaza Libertad, que era donde estaban los tribunales, y si le podía conseguir algún trabajo. Yo en ese momento le conseguí a Armando el trabajo de profesor de economía en la Universidad Católica. Y ahí empezó nuestra amistad, años 62, 63. Y nuestros caminos se cruzaron montones de veces. Algunas de las cosas se las debo a Armando. Por ejemplo, él fue el que me enseñó a Alberdi. Yo no conocía a Alberdi cuando él presentó en la Fundación Carlos Pellegrini, Argentina, un milagro de la historia, basado en las ideas de Alberdi. Y después yo di una charla sobre el desarrollismo, sobre la economía, y Armando, que estaba presente, me dijo al costado: vos conocés mucho desarrollismo, pero tenés que conocer las ideas liberales. Así que él fue el que me inició en esto, y me consiguió a través de Cueto Rúa una beca, en donde él había estudiado en Dallas, en la Southern Methodist University, donde yo hice mi estudio de posgrado. Y efectivamente, ahí me volqué al liberalismo después de conversar con Armando. Pero Armando me he cruzado montones de veces en montones de cosas. Una de las cosas, yo era presidente de Radio El Mundo. Armando era muy buen tenista, pero era insoportable como compañero de tenis porque te criticaba y te desmoralizaba. Y nadie quería jugar con él. Entonces yo dije, yo juego contigo porque hacíamos un campeonato entre empresas, pero al primer reproche que me haga me voy de la cancha. Le dije, así fue la cosa, ¿no? Y Armando no abrió la boca en todo el partido y nos manejamos muy, muy bien. Después él cuando iba a Miami era básicamente Gardel, porque todo el mundo lo esperaba, y cuando iba a dar charlas y conferencias, vivía en mi casa, ahí, nos cruzamos otra vez ahí, en esa función en la que yo era profesor de la universidad, y él compartió conmigo por invitación la cátedra, y él me acuerdo que decía que así como él me había enseñado a mí Hume, yo le había enseñado a él Locke, que él no lo había tenido muy en cuenta. Y nos hemos presentado recíprocamente los libros, ¿no? Y hay una anécdota muy divertida, él presentó un libro mío que se llamaba Democracia y Control de Constitucionalidad, y que dijo que era un libro fundacional para las ideas que él tenía. Pero me acuerdo que una vez yo le había ofrecido presentarle un libro de él en Miami, y me mandó uno de los últimos libros. Y faltando días para la presentación, le digo, Armando, yo no voy a presentar tu libro, buscate otro porque el libro no me gustó para nada. Entonces me dijo una actitud muy típica de Armando: no, presentarlo igual y lo discutimos. Y efectivamente presenté el libro de él criticándolo y lo discutimos en público con él, y fue muy divertido porque tenía un gran sentido del humor, pero lo que la gente quizá no lo conozca, era un gran cascarrabias. Se enojaba muy fácilmente y te mortificaba por todos lados. Así que tuvimos una presentación de un libro en el cual yo lo criticaba y él se defendía, y fue muy divertida para la gente. Es que los cascarrabias suelen ser grandes generadores de humor, aunque sea involuntario. Exactamente. Una de las cosas que recuerdo siempre, que fue cuando lo conocí, que él venía del Fondo Monetario Internacional. Y le digo, ¿estuviste en el fondo? Sí, pero ahora salía a la superficie, me dijo. Y esas cosas las tenía muchísimas. Tenía un gran sentido del humor. Y yo comparto o discrepo con Carlos Alberto, que dijo que era un razonable cantante, era malo como cantante, pero él disfrutaba muchísimo de cantar boleros y de invitar a Frank Sinatra. Bueno, la gente suele tener bastante trastocadas sus propias habilidades. Borges decía que era mal poeta, imagínate. Claro. En esa época estábamos los tres con Mariano Grondona, que somos de la misma edad, Mariano, Armando y yo, en el club de tenis, en el Argentino de Tenis, donde jugábamos al tenis ahí. Y Armando todos los días que iba, se agarraba el piano y se ponía a cantar para deleite de la gente, porque realmente a la gente le encantaba oírlo cantar. Tenía un gran sentido del humor, Armando. Y después él quedó viudo de su segunda mujer, y eso fue un momento muy especial para él, porque él se deprimió muchísimo. Y yo ya estaba en Miami y viajé varias veces a Buenos Aires porque los amigos me decían que estaba solo y que estaba muy deprimido. Y efectivamente, me lo llevé a Miami, lo tuve conmigo allá dando charlas y estaba encantado. Sí. Es una gran pérdida. Ya acá en Montevideo hace unos 2 años que nosotros decidimos hacer activismo. O sea, yo primero comencé publicando en mis redes sociales y demás, hasta que llega un momento el 26 de enero de 2019 que decidimos ir hasta la Embajada de Cuba y bueno, ahí hacer la manifestación por los prohibidos, que fue una convocatoria internacional que se hizo en varios países, y allí nos encontramos a varios defensores del régimen de Cuba, entre ellos cubanos emigrados que residen acá, y la mayoría eran uruguayos que son miembros del Partido Comunista del Uruguay o el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y bueno, y también de los segmentos más radicales del PIT-CNT acá de Uruguay.
estas personas ahí nos agredieron, nos ofendieron, no nos dejaron transitar libremente hasta llegar a la embajada. Esa fue la primera instancia. Después nosotros hicimos ciertas manifestaciones por acá en el transcurso de 2019 y este año, en enero de 2019, de 2020, perdón, al pasar un año de aquella manifestación que ya te contaba, decidimos rememorarla porque todavía las condiciones siguen siendo las mismas. Todavía los cubanos seguimos prohibidos de muchas cosas, de emprender, de tener libertad de empresa, de movimiento, de expresión, libertades políticas, libertades de asociación. O sea, por eso en aquel momento se escoge este nombre, ¿no? De manifestación por los prohibidos, porque son tantas las prohibiciones que es muy difícil. Y se generalizó, de esta manera. Entonces, bueno, una semana después de esta manifestación de este año, donde esta vez sí tenemos 2 compañeros que fueron agredidos físicamente. Este año fuimos unas 6 personas con nuestros carteles de manera pacífica y fuimos allí interpelados por como 15 personas de este tipo que violentamente agredieron hasta físicamente a 2 de los compañeros nuestros. Y bueno, una semana después yo tenía ya planificado mi viaje anual que hago a Cuba a ver a mi familia, y llegando al aeropuerto ya me encuentro con que me separan a mí y a mi esposa y nos hacen esperar 1 hora, y luego que el aeropuerto estaba totalmente vacío, que no quedaba ningún viajero más por pasar el control de aduana, nos hacen entrar y nos revisan todo el equipaje, nos hacen una serie de preguntas donde nos preguntaban por qué íbamos a Cuba, por cuánto tiempo íbamos a estar, qué íbamos a hacer, cuánto dinero llevábamos, si eran efectivos, si eran tarjetas magnéticas, las direcciones de los lugares donde nos íbamos a establecer, con qué personas teníamos pensado contactar, y bueno, y nos revisaron todo el equipaje. Luego de esto yo, nada, voy con mi familia, comienzo normal, las vacaciones, ¿no? El periodo este de visita con mi familia allá, y cuando comienzo a desarmar las maletas me doy cuenta que en aduana me habían robado un teléfono que le llevaba a mi padre, un reloj y algunas pequeñas cosas más. Esa fue ya la segunda desaveniencia, digamos, ¿no? Porque lo primero había sido hasta el aeropuerto, y luego recibo una citación por la Policía Política de Cuba para que vaya el día 31 de enero a las oficinas de inmigración de Cienfuegos. Es la provincia que está al centro sur de Cuba, de la cual yo soy. Y bueno, y ahí en este interrogatorio ya por primera vez me hacen la amenaza de que podían prohibirme la salida de Cuba. Me dicen que por esta vez no lo iban a hacer, pero que tuviera yo muy claro. Pero Lidiera, a ver, ¿cuál es el cargo concreto del que te acusaban? Bueno, concretamente a mí nadie me dijo nada nunca. A la que le dieron respuesta fue a mi madre un mes después de ella establecer la queja, y le dicen que aplicaban sobre mí la ley de inmigración de Cuba, artículo 25, incisos D y H. El inciso D se refiere a que ellos pueden prohibir la salida de Cuba a los ciudadanos por cuestiones de amenaza o seguridad nacional. Y el inciso H se refiere a otras cuestiones de interés público. Y simplemente es porque no saben que las instituciones en Cuba responden al poder de la dictadura. Y bueno, comencé a hacer toda esta serie de gestiones hasta que una de esas gestiones fue contactar a las instituciones del Uruguay, que es donde sí siempre deposité la poca confianza que podía depositar en algún tipo de instituciones. Y acá en Presidencia y Cancillería comienzan a tratar mi caso, se abre un expediente en Cancillería. Entiendo que, permíteme hacer un pequeño paréntesis respecto de esto. Sí. Es una gestión de Federalismo y Libertad de la fundación que hoy pone al aire este programa, quien intercedió por ti ante las autoridades uruguayas, incluso hizo algunos contactos con el padre de la calle Presidente, y de esta manera tu tema se vuelve público y se abre una queja diplomática, y de esta manera es posible tu regreso al país en el que elegiste hacer tu vida. Exacto. También aprovechar el espacio para agradecerle a ustedes, ¿no? Que también ayudaron a visibilizar mi situación. Como decía, fue el apoyo de muchas personas, y finalmente yo creo que lo que más pesó fue esto de que Cancillería del Uruguay hiciera públicamente en aquel momento Ernesto Talvis la declaración de que estaban preocupados por mí, y bueno, 4 o 5 días después es que me notifican que ya yo podía salir de Cuba, lo que simplemente me amenazan y me dicen que no debo publicar ni hacer nada más, o me podían prohibir la salida nuevamente.
darles la bienvenida a este tercer día del seminario ¿Hacia dónde va Cuba?, que está impulsado por el Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Así es que, como corresponde y para iniciar el día de hoy, vamos hasta Tucumán, en Argentina, con José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación. José Guillermo, por tercera vez esta semana me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias. Bueno, finalmente cerramos un ciclo de trabajo intenso, ¿no? En donde, como dije antes, esperamos que este programa se potencie en el futuro. Hoy tenemos un cierre, la verdad, de lujo, porque combinamos la presencia de dos académicos muy reconocidos con un periodista muy interesado también en historia y en el trabajo de archivo, y finalmente una activista de derechos humanos que trabaja un tema muy crítico en relación al caso cubano, ¿no? Así que, bueno, agradecerles a Lori Sanata su presencia. Es la primera vez que participa en programas de la Fundación, y espero en un futuro también nos visite acá en Tucumán, en la tierra donde nació Alberdi. Y también a José Moya, el de la Universidad de Columbia, con quienes ya cooperamos hace un tiempo a través del Centro de Estudios Latinoamericanos de la universidad, y hemos tenido bastante relación e intercambio, y espero esto se potencie en un futuro. También al Tata Joffre. Como ustedes saben, el Tata es un periodista muy reconocido en Argentina, pero que hizo muchas otras cosas además de periodismo. Trabajó en el gobierno de Carlos Saúl Menem en los servicios de inteligencia, fue embajador, acumuló una cantidad enorme de archivos porque fue corresponsal en Chile, en Estados Unidos, y la verdad que es crítico mirar sus libros para tener una visión más comprensiva de los fenómenos contemporáneos, ¿no? Sobre todo en Argentina y en América Latina. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, y a Fran, como siempre. Muy bien, vámonos ahora, gracias José Guillermo, vámonos ahora hasta la otra punta del continente prácticamente, vamos hasta Nueva York. Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Bienvenido. Estás muteado, mi estimado Frank, así es que vamos, ahí estás. Me desmuteé ya. Después de tanta censura en Cuba, Frank, después de tanto silencio guardado a la fuerza, yo no entiendo por qué te empecinas en estar muteado el día de hoy. A veces es que se llama síndrome de Estocolmo. Tantos años, y 22 años viví bajo las garras, bajo los tentáculos de la dictadura cubana, así que imagínate, y he estado de vuelta un par de veces para recordarme el horror. Nada, gracias una vez más a ti, Gabriel, por tu labor extraordinaria y tu apoyo a este programa. Saludos a la audiencia. Hoy es ya el tercero y último día de esta jornada de conferencias, donde hemos escuchado a distintos especialistas, disertantes. Hoy tenemos un panel de lujo con la presencia del profesor Sanata, a quien admiro, respeto y he seguido por años, y bueno, nos va a compartir sobre su último libro, Fidel Castro, el último rey católico, el cual anhelo que es poder leer. Sé que está en italiano, no creo que aún lo tengamos en español, él nos dirá más al respecto. Además, José Moya, mi amigo José Moya, gran catedrático de la Universidad de Barnard College de Columbia University, Tata Joffre, a quien también he seguido, leo mucho, admiro, respeto. Su libro Fue Cuba, y otros que he leído puntualmente en el caso de Fue Cuba, me parece que es un libro necesario, con muy buenos datos, donde documenta todo la penetración cubana en el resto del mundo, porque más allá del hemisferio, Cuba, como sabemos, la dictadura cubana ha exportado sus mercenarios a distintas partes del planeta, inclusive África, Asia, más allá de América Latina. Y María Guarlao, mi amiga, la respeto, la admiro, Archivo Cuba, la labor que hace extraordinaria. En fin, no puedo sentirme más contento de que todos nos hayan apoyado, estén presentes hoy, a todos los que estuvieron en días anteriores. Así que nada, los dejo con nuestro panel de lujo que tenemos hoy.
Es una biografía escrita por un historiador profesional, finalmente, no por diplomáticos o por periodistas, como han sido escritas la mayoría, ¿no?, de las biografías hasta ahora, y que propone una clave de interpretación que se puede compartir o menos, pero que es una clave de interpretación que piensa en Fidel Castro como un personaje universal. ¿Y cómo lo es? Pues, porque estudiar Fidel Castro es estudiar un siglo de historia y todos los temas que atraviesan esta historia. Así que pensar que, ya que no interesa a nadie de Cuba, como dice la editorial, no tenemos que interesarnos en Fidel Castro, bueno, me parece una falta de lucidez impresionante. ¿Por qué Fidel Castro fue el último rey católico? Bueno, la historia se hace con los materiales del pasado de cada uno. Entonces, cuando miramos al caso cubano, es inimaginable pensar que lo que pasa en Cuba, colonia española durante siglos, la primera en ser descubierta, la última en ser dejada, un país profundamente hispanizado por la historia, claro que no es el único aporte, sabemos que hay mucho más, pero es bastante increíble pensar en Cuba a la luz del señor Karl Marx. El marxismo, claro que existe, que es relevante, que es importante, pero a lo largo de la historia lo vemos adaptarse a los materiales históricos de las diferentes realidades donde regímenes que se inspiraron en el marxismo se han creado. Y efectivamente, a mí me interesa ver al régimen de Cuba como un típico ejemplo de un régimen de tipo confesional, de un régimen que, como la colonia hispánica, estaba basado sobre un principio, que era el principio de la contrarreforma, a final de cuentas, de fusión entre política y religión. La unidad política coincidió durante siglos con la unidad religiosa. Cuba como Latinoamérica no tuvieron la experiencia de la reforma protestante antes y del pluralismo religioso y de la guerra de religión también, que terminaron finalmente para socavar el régimen de cristiandad y crear las condiciones, por lo tanto, para el pluralismo religioso. Y el pluralismo religioso es el padre y la madre de la ilustración, del liberalismo y finalmente del constitucionalismo, ¿no?, de la creación de regímenes políticos de tipo pluralista. Y de hecho es curioso porque, a pesar de toda la literatura, ¿no?, que sigue estudiando a Fidel Castro como si fuera un producto del Capital de Marx, hoy es el 17 de octubre, el primer amigo de Fidel Castro que lo fue a visitar en el hotel de La Habana, donde tenía su cuartel general después de la revolución, cuenta, ¿no?, que en su mesa de noche estaba un libro de Marx, que se veía que nadie lo había ni abierto, y en cambio había un libro que reunía los discursos de Perón, y eso sí que estaba bien usado. Y es normal, o sea, cuando Fidel Castro hablaba imaginándose su pueblo imaginario, ¿no? Porque, bueno, después si queremos puedo explicar un poco cuál es la clave de interpretación que yo propongo, no solamente del castrismo, sino de lo que yo llamo los populismos jesuitas. Bueno, el pueblo imaginario, lo voy a citar a Fidel Castro, es el guajiro, ¿no? Y él al guajiro, al campesino del oriente cubano, lo define como el verdadero cristiano nacido en una cuna como Jesús. Y efectivamente, bueno, el más grande admirador y amigo también de Fidel Castro, que no era hombre de tener muchos amigos, en realidad, en el sentido de la amistad, fue Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Un hombre que venía de Galicia. Déjame hacer un pequeñísimo alto, Loris, para poner lupa sobre algo que acabas de decir. Dijiste el populismo de los jesuitas. Y entonces resulta es que en tiempos en los que cada vez que se habla de populismo pensamos en los populismos de izquierda, luego vemos que hay populistas de derecha y pones esa frase aquí para hacernos ver que existen los populismos religiosos. ¿De cuántas maneras es utilizada esta herramienta discursiva para la captación de las personas? Bueno, no debería autopromoverme, pero para que tengas una idea... Sí, para eso te invitamos, para que te autopromuevas. No, bueno, no, es que yo después de la biografía de Fidel Castro, saqué en el mes de julio aquí en Italia
y también lo están traduciendo, un libro que se titula exactamente así, Il populismo jesuita, es en italiano el populismo jesuita, Perón, Castro, Chávez, Bergoglio. O sea, es una línea histórica que con las obvias diferencias, ¿no? Que tiene una extraordinaria densidad conceptual e histórica para entender el populismo. En realidad todos los populismos, esto está ampliamente demostrado por todas las corrientes de estudios que ya existen sobre el populismo, que ya diría que son demasiados, ¿no? Pero desde el comienzo, el primero de todo fue Isaiah Berlin. Todos reconocen que en el comienzo de todos los fenómenos populistas hay una fuerte presencia no solamente del clero en sentido estricto, y en el origen de la Revolución Cubana, los militantes de Acción Católica, la iglesia misma. Bueno, Fidel Castro, cuando Fidel Castro llegó a La Habana, un arzobispo dijo textual, lo voy a citar, Dios escribió la palabra triunfo en el cielo de Cuba. O sea, la convicción era que era una reacción de la cristiandad católica contra la secularización liberal. Y entonces, bueno, en todos los fenómenos populistas al comienzo hay una idea de restauración de un orden sagrado en contra de un orden secular. Esto es fundamental. Esto que acabas de decir me lleva a preguntarte, ¿es el populismo como fenómeno sociopolítico quien se sirve de la religiosidad o es al revés? No, no hay una relación de instrumentalidad, o sea, no hay un uso, simplemente yo diría de forma un poco radical, bueno, si es radical tampoco es un poco, es muy radical. Es que en realidad los populismos son a veces lográndolo y otras veces obligados a hibridarse con una realidad que les impide desencadenar toda su fuerza, pero expresan un imaginario de tipo religioso antiguo, es un imaginario fundamentalista, de fundamentalismo religioso, pero en un mundo ya secular. O sea, los fundamentalismos en el mundo de hoy, aparte de algunos casos del Islam, si queremos decirlos así, pero ya son fundamentalismos no de una etapa dominada por lo sagrado, sino de una etapa histórica de tipo secular, donde la soberanía reside en el pueblo, y esto está admitido por todos. Y entonces los populismos que llegan al poder fundan sus propias religiones, son religiones políticas. Yo creo que era que el sueño comunista se había enlodado cuando se enteraron todo el mundo de los gulags, de los pogroms estalinistas, de la Unión Soviética como una sociedad carcelaria, un estado carcelario. Había poco ya como idealismo por la ideología comunista, ¿no? Cuba, entonces, bueno, Cuba era una isla tropical con palmas, alegre, donde la gente baila, comunismo con coco. Y reinventó esto, y la gente con ese deseo siempre de creer, y así sí hay un elemento eso de fe, de creer, pero es que el problema es de que las grandes desgracias del mundo siempre le han causado gente que creen demasiado, sin mucha evidencia, y muy férreamente, y quieren algo mejor. La mayoría de los grandes dictadores que quieren salvar a la humanidad, y han sido las desgracias. Por eso el Estado con poco poder es la única garantía de la libertad humana. Lo que estabas hablando tú ayer también, Gabriel, sobre el liberalismo. El liberalismo no es nada más económico, es una cosmovisión, es una visión de la sociedad y el espacio del individuo en la sociedad, ¿no? Totalmente, porque hay que entender a las ideas liberales como precisamente como eso, como una construcción ideológica y como permíteme la coloquialidad, como un paquete de defensa de libertades y no necesariamente como un criterio financiero.
Exactamente. Y la democracia liberal no es solamente el derecho, no es solamente la voluntad de la mayoría, sino son las restricciones sobre la voluntad de la mayoría. La voluntad de la mayoría no te puede deprivar a ti de tus libertades, ¿no? Entonces, eso es lo que es liberal de las democracias liberales, ¿no? Y eso es lo que a Cuba le falta. Lo último que decía, que quería decir también era eso, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la salida? El modelo vietnamita, el modelo chino, que una economía de mercado sin libertad, sin democracia, y sin derecho y sin libertad individual y derecho. Fíjate que ironía, que el gran modelo de los chinos hoy en día, ¿tú sabes quién es? El gran líder que ellos admiran y el modelo que quieren seguir. Sorpréndeme. Pinochet. Economía de mercado, pero con un régimen autoritario que sigue controlando la política y no hay ni democracia ni libertad. Pero esto te puedes resolver por un rato y sobre todo si tienes una cosa eficiente como China exportando, ¿no? Pero después es imposible, esto no es sostenible, porque las economías que son vibrantes, generan productividad, es porque hay libertad de que la gente, de empresa, de idea, de que la gente se pueda arriesgar, de que puedan tener ideas nuevas y no siempre estar con miedo. Esto de la China ya llegó a su límite. Y si no le dan libertad a la gente, no puedes controlarlo y esperar que sean creativos, empresarios, que tengan iniciativa. Eso no funciona así. Si tú ves todos los países que han tenido gran éxito, ¿no? No simplemente porque tienen economías de mercado, es porque tienen también libertades a todo tipo. Libertades no solamente políticas, no solamente económicas, sino política, intelectual, de credo, de todo. Y es a lo que tú ibas, que es un paquete, ¿no? No es que puedas tener uno y otro, no funciona así. No, definitivamente no funciona así. Por último, y ya casi para despedirnos, se me quedó algo en el tintero para preguntarte sobre la leyenda negra de la Cuba precastrista. No, eso de que cómo... Mucho, sin duda, pero... No, que cómo lo vendieron y cuánta gente se lo creyó. Hasta, te digo, yo hasta hace poco, hasta que empecé a indagar, me pensaba eso de los grandes logros en la salud pública y la educación, si todo el mundo lo creía. Lo que informaba la gente de Checoslovaquia en Buenos Aires, o los agentes de Checoslovaquia en Buenos Aires, inmediatamente eran remitidos a La Habana. El año pasado, Gabriel, comí con el líder guerrillero más importante de aquellos años en Argentina. Y le dije, mira, te entré por la ventana. A ver. ¿Y por qué? Y porque yo siempre sostengo que los archivos del drama argentino están en La Habana. Es más, en el Departamento Américas de La Habana. Y como no puedo entrar ahí, te entré por la ventana a través de los archivos checoslovacos. ¿Pero con quién era la persona con la que comías? Con Mario Eduardo Fimenich. Bien. Mario Eduardo Fimenich actualmente, vive todavía, es un jefe de montoneros, el más importante. Y de vez en cuando nos comunicamos, porque yo hablo con todos, Gabriel. Para escribir la historia hay que hablar con todos. Principalmente yo busco documentos, después hablo, converso, tomo algún testimonio. No soy muy partícipe de tomar testimonios, porque muchas veces los testimonios se adaptan a las situaciones. Y con los documentos que son muy fríos y ya no se pueden cambiar, no hay marcha atrás. Firmenich es un personaje que para la historia de los argentinos puede resultar muy doloroso, Juan, muy doloroso. Así es. Pero no te olvides una otra cosa, Gabriel. Yo era un importante funcionario en la presidencia de Menem cuando Menem indultó a derecha y a izquierda
Y cuando tú aceptas, porque tú te quedas en el cargo con eso, no creo que tengas marcha atrás. Algunos, con el paso de los años y cuando Menem dejó la presidencia, se desdijeron. Yo no. Y además te vuelvo a repetir, para escribir... ¿Te arrepientes de eso? No. No, porque hay que tener en cuenta que Argentina heredó Carlos Saúl Menem en el año 89. Una Argentina que tenía 90 millones de dólares en reservas, una Argentina muy dividida, con muchos odios en el medio, una Argentina que no había terminado digamos, de juzgar su pasado, su grave pasado, una Argentina donde la gente asaltaba a los supermercados. Bueno, esa fue la Argentina. Y para poner un poco de paz, porque si no había paz, no iba a poder haber un país que comenzara a caminar con una economía que pudiera funcionar, Menem indultó. A ver, Menem entró a la presidencia en, si mal no recuerdo, el 8 algo de así julio como... de 1989. De 89, exactamente. Había ganado las elecciones, pero Alfonsín no terminó su mandato. Hubo unas revueltas populares enormes. Yo era un niño. Y recuerdo perfectamente aquel momento. Pero quiero preguntarte, detenerme un segundo antes de regresar a Cuba, porque me parece importante preguntarte esto. Esta es la visión que tú tienes 30 años después de aquel momento, de lo que en aquel momento era necesario. ¿Ha cambiado tu manera de ver aquel momento desde entonces hasta ahora? No he cambiado la manera de pensar. Es más, yo creo que los herederos de aquellos que fueron indultados han retornado con los mismos vicios, quizás para escalar posiciones dentro de un gobierno, y nos ha hecho mucho daño, mucho mal, ¿no? Como dicen algunos, han dejado abierta la grieta que debería haberse cerrado. Estamos discutiendo hoy en día todavía problemas que son de hace muchos años atrás, en la práctica. Otra cosa es escribir un libro, otra cosa es discutirla en la política. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que el 23 de septiembre del 73, Montoneros asesinó al secretario de la CGT, José Ignacio Rucci, y hace pocos días atrás se quiso hacer un homenaje, los herederos que están en este gobierno de Fernández impidieron que se pudiera hacer un homenaje a ese hombre que era un hombre fundamental para Juan Domingo Perón en el 73. Tú sabes que a veces las desgracias traen cosas positivas. Eso, la historia del mundo da eso. La esclavitud, por ejemplo, por ir a los extremos. No, nunca voy a compararlo con mi caso, pero tantos millones de africanos esclavos trajeron al llamado Nuevo Mundo. Como soy músico, tengo que hablar desde el punto de vista musical. ¿Qué hubiera sido de la música de Cuba, Puerto Rico, el Brasil y los Estados Unidos si no hubiera sido por los negros africanos? Claro, tuvo que suceder en una circunstancia tan terrible, tan injusta como fue la esclavitud. Bueno, exagerando un poco, ¿no? También el asunto de mi exilio cooperó a que yo tuviera una carrera exitosa donde siempre soñé tenerla, que fue no en Estados Unidos, sino en la ciudad de Nueva York. Yo siempre quise ser un músico en la ciudad de Nueva York, desde que mi padre trajo a casa un disco de Benny Goodman grabado en vivo en Carnegie Hall. Yo le pregunté a mi padre, ¿qué es eso? Y me dijo, eso es swing, es música de jazz. Y ese es Benny Goodman, un clarinetista judío que tiene un big band y toca música clásica. Y eso fue grabado en Carnegie Hall. Y mi padre me dijo que yo le pregunté, bueno, y yo entendí carne y frijol. Y Carnegie Hall y carne y frijol son igual. Yo estoy de acuerdo. Y él me explicó después. Y bueno, por fin, muchos años después, vine a dar aquí donde ya estaban mi padre y mi madre. Y en la desafortunada circunstancia de lo que es el exilio, con 2 o 3 millones de cubanos más, pude hacer mi carrera. Y
bueno, y aquí estoy, viajo por todo el mundo, que es lo que me gusta hacer. Aunque soy un hombre feliz a pesar de que la vida del exiliado, al igual que la del huérfano, no es nunca completamente feliz. Pero bueno, mucho más feliz que muchos otros, ¿no? Esa libertad que a pesar de todo, y estás en Nueva York, ¿correcto? Vivo en Nueva York. Esa libertad que a pesar de todos es, desde el corazón, siempre una libertad a medias. Eso es una libertad, es como el huérfano, ¿no? Que lo adopta, al huérfano lo adopta una familia rica, que tiene de todo, lo envía a la universidad, tiene juguetes cuando niño, pero hay algo que siempre falta. Y eso es el caso del exiliado, siempre hay algo que falta. Inclusive a mí me preguntan si no extraño algo, que si no extraño Cuba. Y tú sabes una cosa que es aún más triste. Extraño Cuba como extraño a mi abuelo, que era un tipo extraordinario, un hombre fenomenal, que se parecía a Eisenhower. Pero bueno, ese es un comentario aparte. Y extraño tanto a mi abuelo, pero estoy seguro que si abro su tumba, lo que hay ahí ya no se va a parecer nada a mi abuelo. Claro. O sea, yo extraño lo que ya no existe. Sabes que la memoria es una construcción. Claro que sí. Bueno, en Cuba dice que me quiten lo bailado. Yo tuve una niñez feliz con mi padre, con aquella Habana bellísima que ellos mataron, que ellos destruyeron. Y la verdad que dentro del desastre que ha sido el comunismo allí, yo fui un privilegiado porque tenía mi música, tuve una buena formación musical gracias a mi padre y a los otros maestros, amigos de él que él me presentó. Y dentro de eso pude, como decimos los cubanos, pude bandearme, y existir, no quiero decir vivir, existir un poco mejor que el común de los mortales allí. Mi familia, por ejemplo, ¿no? Que vive en unas condiciones y sin esperanza de poder mejorar esa situación. Es muy triste, pero bueno, como decía Guillermo Vaneguela, un comediante maravilloso que teníamos nosotros, decirle, mira, yo prefiero llorar arriba un plato de frijoles negros aquí que morirme de hambre allá. Paquito, si tuvieras una varita mágica y tuvieras un poder extraordinario, ¿qué le devolverías a Cuba hoy? Una sola cosa que le devolverías al país. No a tu infancia, no a tu recuerdo de lo que quizás ni siquiera sucedió en realidad. ¿Qué le devolverías a Cuba hoy? El derecho de poder labrar tu futuro. Sí, bueno, hay que entender una cosa. El Servicio de Inteligencia Cubana, la Dirección de Inteligencia, que es la que dirige el trabajo hacia el exterior, fue formada por la KGB y tiene un entrenamiento muy bueno. Escogen a sus oficiales con mucho cuidado, los someten a muchísimos exámenes, o sea, para filtrar lo mejor. Los escogen desde jóvenes, desde muy jovencitos, y trabajan con muchos recursos. O sea, el Servicio de Inteligencia Cubano está reconocido como uno de los mejores del mundo. Yo tengo un capítulo donde yo hablo de la marca cubana. Digamos, cuáles fueron las ventajas comparativas que le permitieron a Cuba lograr usurpar la soberanía venezolana, y eso es parte central de ese capítulo. O sea, yo creo que es parte del aparato de inteligencia con el aparato de propaganda, esos dos manejándose en sintonía. Pero perdón, te pregunto con ignorancia absoluta, es decir, tú unes el aparato de inteligencia al aparato de propaganda, pero justamente cuando de inteligencia se trata, el ocultamiento es la clave, ¿no? Sí, bueno, lo que te quería contar es eso, que ambos funcionan subordinados a un estado totalitario, y por eso es el gran éxito que pueden tener, porque Cuba usa, no solo puede dedicar infinitos recursos sin transparencia, sino que usa una metodología que no pueden usar los servicios de inteligencia de la mayoría de los países, democracias, aún las democracias más imperfectas, ¿no? Tienen reglas, tienen un congreso, tienen que ir a elecciones. O sea, hay una serie de frenos y limitaciones a los que Cuba no tiene que responder por la naturaleza totalitaria. Entonces Cuba es capaz
no solo de comprar políticos con maletas de dinero, muchas veces de todos los partidos que van a una elección, o sea, no solo los políticos de izquierda. Cuba también entra en actividades ilegales, narcotráfico, crea redes criminales, etc. Los agentes de inteligencia cubanos usan una cantidad de chantajes de todo tipo, que explotan las vulnerabilidades de las personas. Ellos estudian, por ejemplo, a un target por un año, 6 meses, un año mínimo, para identificar cuáles son las vulnerabilidades de las personas, que cuando no hay una propensidad ideológica, como existe en muchos casos con Cuba, y por eso los rusos han utilizado a los cubanos muchísimo, hay una propensidad con el enamoramiento de la revolución cubana, justamente porque su propaganda ha sido tan efectiva, pues simplemente chantajean. Yo doy algunos ejemplos en el libro, y me encantaría escribir la parte 2 de este libro enfocando en eso, porque Joffre habló de algo que ha sido muy importante en Latinoamérica, que fue la intervención armada, la subversión que Cuba propició con la ayuda de la Unión Soviética, y no solo subordinada a los soviéticos, sino es la segunda parte, que es esa guerra silente de la cual habló Hilda Molina, que yo también la cito en mi libro, y que ha minado las sociedades latinoamericanas y explica por qué han sido tan exitosos. Yo describo cómo cómo entra Chávez. Ya Chávez estaba en una conspiración desde que era muy joven, de la escuela militar. Y eso está documentado, bueno, es un inicio, ¿no? Todo esto es un resumen, pero todo llevado a sus fuentes. Cómo Chávez entra en el radar de Fidel Castro, cómo Fidel Castro lo invita a Cuba, que es que dicen que fue una invitación de la Universidad de La Habana. No, eso fue una invitación de Fidel Castro. Me lo confirmó Hilda Molina por lo demás, porque yo lo tenía como conjetura, y ella me lo afirmó, que fue así, porque cuando uno conoce el régimen cubano, uno sabe cómo trabaja. Y yo me imaginaba eso, pero porque ya Hugo Chávez ya da su primer discurso en la Universidad de La Habana, con Fidel Castro allí, y habla de lo que hicieron después del proyecto bolivariano, con el dinero de Venezuela. Y finalmente Hugo Chávez se postula a la presidencia y gana con la ayuda clandestina de los cubanos, que tenían un equipo de gente y recursos financieros para la campaña. ¿Esa ayuda en qué constó, María, específicamente? ¿En dinero, en movimientos sociales, infiltrados en las campañas? Dinero y hombres. Y recuerden, o sea, Cuba en lo que es experta es en información y en infiltrar en el trabajo clandestino. Convencidos de que el futuro de Cuba es el futuro de América Latina. O sea, que no podemos separar lo que pasa en Cuba de lo que pasa en el continente. Estaba hablando María, a quien admiro muchísimo y a quien sigo en Archivo Cuba, de la presencia en Chile, pero tenemos compañeros en la Red Liberal de América Latina que nos pueden hablar de la presencia en Bolivia, de la presencia en Argentina, de la presencia en Perú y por supuesto de la presencia en México. Nicaragua sería el otro ejemplo. ¿Qué se puede hacer más que desde nuestros frentes de batalla limitados, pues apoyar en lo que se puede el cambio en Cuba? ¿Qué hacemos las organizaciones? Bueno, yo puedo hablar por Caminos de la Libertad en primer lugar. Hemos tratado de reconocer le dimos un reconocimiento al comandante Huber Matos como un héroe de la libertad. Los 2 años pasados, el premio de Una Vida por la Libertad se le entregamos a Armando Rivas y a Carlos Alberto Montaner el año pasado. En este intento de tener a los cubanos presentes, de no olvidarnos que están ahí y que el futuro de Cuba de verdad tiene que ver con el futuro de América Latina. Desde la Red Liberal de América Latina tenemos a Carlos Alberto Montaner, que estuvo ayer con ustedes, lo tenemos en el Consejo Directivo de la Red, y tenemos muchas organizaciones preocupadas y trabajando por Cuba. José Guillermo lo podrá decir con más claridad que yo, pero estamos preocupados, tratamos de acompañar en Cuba, pero creo que no ha sido suficiente. Creo que la importancia nos come lo diario, es decir, tú conoces bien México, entonces nos come la preocupación de lo que está pasando en México,
en este momento la elección en Bolivia, lo que está pasando en Nicaragua, nos come eso y nos olvidamos de Cuba, porque parecería que los cubanos ya se acostumbraron a vivir sin libertad. Pues para terminar, déjenme, por supuesto, darle voz e imagen a los anfitriones verdaderos, a José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, a Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano. Bueno, la verdad que salió mejor de lo que pensábamos. ¿Se me escucha bien ahí? Pues, ¿cómo que salió mejor de lo que pensábamos? ¿Qué te pasa? Salió, la verdad que no fue soñado, porque todo fue tan perfecto, porque es muy difícil combinar una agenda con disertantes de tantos lugares. Hemos tenido más de 20 personas de todas partes del mundo. Pensábamos que nos iba a comer las cuestiones logísticas, ¿no? Y la verdad que salió perfecto, y quiero agradecer a todas las organizaciones que también adhirieron a esta jornada, ¿no? Al Centro Cubano de Nueva York, también al Instituto por la Democracia de Miami, de Guillermo Lustó, Instituto for Democracy, también a la Red Liberal de América Latina, que preside Berta, y que ha hecho un esfuerzo en la difusión. Esta red nuclea a un centenar de organizaciones en toda América Latina que promueven la democracia y la libertad. También Archivo Cuba, que bueno, recién estuvimos hablando con María, que la verdad que hicieron un gran esfuerzo también de difusión, a CubaNet también, que nos apoyó, a Liri. Así que todas estas organizaciones esperamos nosotros en un futuro seguir sumando capacidades, y que se convierta en un seminario permanente, para que aquello que es lo crónico, el problema crónico, se mantenga en agenda, presente, sabiendo que es un tema crítico para solucionar, más allá de la coyuntura. O sea, esto es una cuestión de fondo, la cuestión cubana es una cuestión de fondo, y que nos afecta a todos de distintas maneras. Así que nosotros queríamos visibilizar esta problemática, dar voz a las nuevas voces, mostrar testimonios de referentes, pensar Cuba con académicos de primer nivel, como Loris Sanata, José Moya, Elías Amor, López Murphy. Y bueno, esperamos en un futuro seguir así. Y Gabriel, la verdad que si esto salió bien, fue gracias a vos. Así que, y a vos y a Frank, porque la verdad que esto fue, combinar todo esto, fue muy, la verdad que admirable como trabajaste, y también a todo lo que siempre decís producción, que es Facundo Guadaño, Facundo Rivero, Celeste Dupuy, todos los chicos que están trabajando atrás. Justo y necesario decir su nombre y agradecerles. Frank Zimmerman desde Nueva York. Hola, pues nada, aquí muy contento. Después de estos 3 días de tanta actividad y con tanta gente presentando, invitados, tantos testimonios, quiero agradecer, bueno, por supuesto a Elías, a Amor, a los hermanos, a Omar, a Ariel Uquiola, a los youtubers, a Carlito, a Abraham, mi amigo Abraham allá en Tel Aviv, y bueno, Luis Denner, y en el día de ayer en La Molina, tanto respeto y admiro a la doctora por su testimonio y compartirle sus experiencias. Y aunque inicialmente la idea, un poco el tema, hablamos de hacia dónde va Cuba, hemos hablado mayor, y esa es la pregunta que le dejamos a ustedes verdaderamente, porque lo que han escuchado mayormente es quién es Cuba, qué es Cuba, qué fue Cuba, qué ha sido Cuba. Y en base a todo ello podemos pues tener nuestras propias proyecciones. El día de hoy ha sido igualmente un día fabuloso, con la presencia de Sanata, profesor Sanata, mi querido amigo José Moya, y bueno, María Huerlao y Tata Iofre. Y como verdaderamente sin tu presencia, sin tu apoyo logístico y tu experiencia televisiva, Gabriel, esto no hubiera sido posible. Así que agradezco a ti, a la audiencia, a José Guillermo. Yo desde hace años estoy involucrado con la fundación y aportaba desde mi ángulo lo que podía, pero siempre insistiendo en la necesidad de que el tema Cuba fuese abordado y sacarlo un poco de las fronteras de Argentina, y porque el problema que tiene Cuba lo compartimos todo en Iberoamérica, nos afecta a todos,
y ahora se lo advertimos a los venezolanos, no nos escucharon lamentablemente y pasó lo que pasó y están lidiando con esa situación casi de la cual no se sale tan fácil. Llevamos más de 6 décadas nosotros los cubanos y puede pasar en otros muchos países. Así que nada, sigamos atentos a programas como este y desde la Fundación y nuestro departamento, nuestro centro latinoamericano, haremos lo posible por divulgar todas estas realidades que a todos nos afectan. Así que nada, gracias a todos.